Este es el primero de dos videos en el que vamos a desarrollar lo que llamamos las variables del tramado. Nosotros ya vimos la importancia de esta técnica para poder reproducir mediante grisados, colores planos distintos a las tintas de impresión y medios tonos, ¿no? Donde el tono continuo se transforma entonces en una trama de puntos que generan una sensación de variación tonal. En este video vamos a desarrollar dos variables que tienen en principio aplicación tanto para tramas a un color como para tramas a varios colores. En el siguiente video vamos a desarrollar temas específicos a la impresión a varios colores. Esto con lo que vamos a empezar ahora, este tema, lo voy a explicar como lo vengo haciendo durante todos estos años, de la misma manera que me lo explicó hace 23 años en Fundación Gutenberg el ingeniero Roberto Messegeyer. Siempre en algún momento de las clases lo nombro porque lo considero uno de mis mentores personales y a su vez creo que fue uno de los grandes docentes de la gráfica. Fue uno de los primeros profesionales que tuvo pasión por explicar los procesos gráficos. Tal es así que se fue a capacitar específicamente a Alemania en relación a estos temas y a la vuelta sí fue un apasionado de la socialización de estos conocimientos. Fue, aparte de docente en Fundación Gutenberg, fue profesor titular de tecnología gráfica en la FADU, en la carrera de diseño. Falleció hace algunos años. Si algo tenía era pasión por enseñar, ¿sí? Y recuerdo en el año 97, cuando comenzaba mi capacitación en Fundación Gutenberg sobre estos temas, me lo crucé en el pasillo y lo consulté. Mire, no entiendo bien estos temas de la trama. Entonces, Roberto me dice, bueno, tenés unos minutos, vamos a la oficina. Fuimos a la oficina, se sentó en el escritorio, sacó una hoja y comenzó a dibujar en la misma y a preguntarme, ¿vos conocés el ajedrez, los tableros de ajedrez? No es necesario que sepas jugar al ajedrez. Lo importante es que hayas visto alguna vez un tablero de ajedrez o de dama. Y a partir de ahí empezó a desarrollar el concepto. Un tablero de ajedrez se puede asemejar a una imagen tramada, ¿no? Donde los escaques, los casilleros negros u oscuros son los puntos impresos. Entonces, él dibujó un esquema parecido a este y la pregunta que hizo fue la siguiente: ¿qué proporción o porcentaje del tablero cubren las casillas negras? Respuesta: la mitad del tablero, 50%. ¿Está bien? Pero supongamos que hagamos más chicas estas casillas negras y las llevemos sí, a este tamaño. O sea, los puntos de trama, ¿no? Los reducimos a este tamaño. Tienen
la misma distribución en la superficie impresa, pero son más chicos. ¿Qué porcentaje de la superficie del impreso cubren entonces estos puntos? Evidentemente un porcentaje menor, podríamos decir un 20%. Pero si en vez de achicar esos puntos, los agrandamos, ¿qué sucede? Y van a pasar a cubrir un porcentaje mayor, 70%. Bueno, esta es la primera variable que tenemos que conocer del tramado, que es el porcentaje de punto. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de punto es la proporción del soporte que está cubierto por los puntos de trama. Y en este caso va a depender del tamaño de dichos puntos, ¿sí? Entonces, mediante distintos porcentajes de puntos, del 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, tenemos un escalonamiento de estos porcentajes de puntos, que es la escala de grises, ¿sí? Nosotros estos puntos en realidad no los vemos. Vemos estos grises. Y entonces lo que estamos diciendo con el porcentaje de punto es el valor tonal que tiene el grisado. O sea, mayor porcentaje de puntos tenemos un gris más oscuro, menor porcentaje un gris más claro. 0% que es blanco, no hay tinta, no hay impresión. Y 100%, ¿sí? Ya los puntos se juntan para constituir una imagen pluma o plena. Podríamos decir que el 100% sí es el límite, ¿no?, en el que un grisado se transforma en un pleno. Entonces tenemos esta primera variable de la trama, muy importante, sí, para la gráfica. Vamos a ver ahora algo, vamos a avanzar un poquito más con esto. Entonces, con porcentaje de puntos, ¿qué tenemos? Tenemos los valores más claros o los valores más oscuros. Bueno, me tomé el trabajito casero de filmar publicidad, supermercado, ¿sí? Más o menos nosotros habitualmente lo observamos a esta distancia, 3 metros y más de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos acercamos? Ocurre lo que vamos a ver ahora. Fíjense la textura de la imagen. ¿Qué se observa? Observa obviamente el trabajo. No estoy aplicando ningún tipo de aumento. Ahora lo estoy moviendo desde 30 a 40 centímetros. ¿Sí? Es lo que ustedes observan si están en una parada de colectivo y hay un afiche de estos pegados y en la vitrina de la parada. Acá tenemos. Bueno, esto que estaba mostrando acá, el afiche, es algo muy común que nosotros podemos observar tranquilamente. En este caso es un afiche de supermercado. Y lo importante de lo que se muestra en este video, ¿qué es? Que si nosotros nos ponemos a una distancia de medio metro, ya empezamos a observar a simple vista los puntos de trama. ¿Y esto está bien o está mal? Que se vean a simple vista los puntos de trama.
En este caso está bien. ¿Por qué? Porque estos afiches están diseñados para observarse desde distancias grandes, 5, 10, 15, 20 metros, desde las cuales no se observan los puntos de trama. Pensemos que imprimir con puntos muy pequeños implica mucha mayor precisión y eso también aumenta costos. Por otro lado, yo siempre hago la siguiente comparación. Siempre doy el ejemplo de las balanzas. ¿Con qué vamos a pesar un anillo de oro? Con una balanza de joyero, de gran precisión. ¿Con qué vamos a pesar papas? Con una balanza de verdulero, que no tiene esa precisión. Ahora, ¿a alguien se le va a ocurrir pesar un anillo de oro con una balanza de verdulero? Evidentemente no. Ni pesar papas con una balanza de joyero. O sea, cada instrumento tiene su utilidad. En este caso, ¿sí? La trama y el tamaño de la trama va a ser acorde a la impresión. Ahora bien, nosotros no estamos definiendo todavía qué es lo que pasa acá. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambian los porcentajes de punto? Pensemos en este mismo afiche en una hoja, como las que suelen presentarnos los folletos en los supermercados. ¿Sí? Los porcentajes de punto de las imágenes van a variar respecto a la del afiche que vimos. En absoluto. Si yo los pongo a conveniente distancia, observo exactamente los mismos colores en uno que en otro producto gráfico, lo cual significa que los porcentajes son iguales. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, acá viene justamente lo que me siguió explicando el querido profesor Messegeyer. Y entonces me volvió a preguntar del ajedrez. ¿Hay un solo tamaño de tablero de ajedrez? Evidentemente no. ¿Sí? Tenemos tableros de mesa, tenemos los tableros de esos juegos de viaje que son más chiquitos, incluso los tableros, o sea, los ajedrez de aplicaciones para el celular van a tener tableros más pequeños y también tenemos tableros más grandes. En algunas plazas, como en Parque Rivadavia, tenemos mesas, ¿no?, de cemento con tableros que son más grandes a los habituales de los juegos de mesa, incluso más. En algunas representaciones, sí, hay tableros donde las piezas de ajedrez son representadas por actores o por personas, ¿sí? En Parque Lezama hay uno de estos tableros, o había, la verdad hace mucho que no paso, no sé si Larreta lo seguirá teniendo, lo habrá volado como otras tantas cosas. Y si no, también, si recuerdan, la primera película de Harry Potter, el ajedrez mágico y el juego que desarrollan sobre el final de la película, ¿sí?, también tenemos un tablero de grandes dimensiones, ¿no? Bueno, entonces pensemos que tenemos distintos tableros de ajedrez. Me voy a correr, voy a hacer un enroque. Y acá tenemos 3 tableros de ajedrez. ¿Qué observamos en estos 3 tableros de ajedrez? ¿Varía el porcentaje de punto? Evidentemente no. 50% en cada uno. ¿Esto qué va a significar? Que si yo me alejo de estos tableros suficientemente, primeramente el más pequeño se va a transformar en un gris medio, en un gris del 50%.
Voy a seguir viendo todavía puntos en los otros dos, pero si me sigo alejando, ¿sí? ¿Qué va a pasar? También voy a perder la noción de los puntos de ambos tableros y los grises en los tres van a ser exactamente iguales. Voy a observar el mismo tono. Bien, ¿qué es lo que tienen de diferente? Entonces, veamos, supongamos que la medida, ¿sí?, que marquemos ahí sea de 1 pulgada. La trasladamos a esta medida, ¿sí?, para poder comparar con las otras tramas. ¿Qué podemos decir acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en el primer tramado entran 3 puntos o 3 líneas de punto, porque así se mide en la gráfica, en 1 pulgada. En el segundo tablero, en 1 pulgada, entran 1 y 2 líneas de puntos. Y en el tercer tablero entra aproximadamente 1,5 líneas de puntos. Esto decimos que entran 3 líneas por pulgada, o en inglés lines per inch, de ahí las siglas LPI, va a constituir lo que se llama, me estaba tapando, la lineatura de la trama. O sea que esto que nosotros vemos distinto en un afiche que en un folleto, ¿no?, que tiene que ver con ese tamaño de los puntos o de la distribución de los puntos, y que no es una variación en los porcentajes de puntos, se denomina lineatura. ¿Sí? Se denomina lineatura. Vamos un poquito más a otra imagen. Acá tenemos la misma imagen desarrollada en 3 lineaturas distintas. ¿Qué observamos? Observamos que la de mayor lineatura, ¿sí?, podemos verla, tiene mejor definición de imagen, mejor resolución de imagen. O sea, el engaño visual que producen los puntos, que es lo que tiene que ocurrir, es mejor, es mayor a mayor lineatura, o sea, mayor cantidad de puntos que entren por unidad de medida. Entonces, ¿sí?, la lineatura es una medida de la resolución de impresión. Entonces, ¿qué tienen de distinto el folleto y el afiche? Tienen distinta lineatura, ¿sí? El folleto generalmente se lo va a imprimir según el tipo de papel a 150, 170 líneas por pulgada. El afiche se lo imprimirá a 40, 50 líneas por pulgada, cuanto mucho. Ahora, vamos a ver un poquito más, porque uno piensa, bueno, está bien, perfecto, necesito o quiero ver a qué lineaturas puedo llegar, qué cosas influyen dentro de las lineaturas. Bien. ¿Puedo imprimir con cualquier valor de lineatura? Y en principio no, porque va a estar determinado por un lado por el tipo de soporte y también por el sistema de impresión en el que vamos a imprimir. Y entonces, ¿sí?,
Vamos a ver un concepto, qué es lo que pasa cuando imprimimos, y vamos a ver el primer problema que ocurren con los tramados. Visto los conceptos de porcentaje de punto y de lineatura, vamos a entrar con el primer concepto en cuanto a, se podría llamar error, no, digamos problema de impresión respecto de las tramas. El primer problema de impresión respecto de las tramas ocurre en cualquier máquina impresora, principalmente de tipo convencional. Y vamos a ver en qué consiste y después cómo lo llamamos. Nosotros pensemos que tenemos en la forma impresora, este esquema que está acá es una forma impresora cortada transversalmente. Acá vemos el espesor de la forma impresora y lo que observamos en rojo es, ¿sí?, como visto de costado, un punto de trama. Pensemos que un punto de trama en tinta, ¿no?, es como si fuera un disco. ¿Por qué? Porque por un lado pensemos lo redondo, pero a su vez va a tener un espesor. Este espesor es el espesor de la capa de tinta. ¿Qué sucede cuando imprimimos? Cuando imprimimos, este punto de trama en la forma impresora va a tener un determinado tamaño inicial, ¿sí? Y recordemos, en una determinada trama, el tamaño, o sea, fijada la lineatura, el tamaño que nos va a indicar. Nos va a indicar el porcentaje de punto y por ende el valor tonal. Bien, sigamos. Este punto de tinta en la forma impresora tiene que ser transferido al soporte. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner en contacto la forma impresora contra el soporte y aplicar presión. ¿Qué sucede en el proceso de transferencia cuando yo aplico presión entre la forma impresora y el soporte? Lo que va a suceder es lo que ocurre con cualquier líquido. El líquido es incompresible. Si yo lo comprimo en un determinado sentido, el líquido va a tratar de expandirse en el sentido perpendicular, donde no tiene en este caso resistencia. Entonces, como yo estoy apretando, es como cuando ustedes, bueno, un ejemplo, ¿no? Si quieren hacer hamburguesas en forma manual, ¿sí? Primero, ¿qué hacen? Hacen una pelota y después la aplastan. Bueno, cuando la aplastan, ¿qué sucede? Se expande. O cuando están amasando una masa y con el palote, ¿qué hace? Cuando ustedes comprimen la masa, ¿sí?, la hacen más fina, ¿qué hace? Se expande. Bueno, lo mismo pasa acá con la tinta. Esto también se favorece por la absorción del soporte, que vamos a hablar dentro de unos minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se imprime el punto, o sea, cuando la tinta se transfirió al soporte, nos encontramos con que el tamaño final del mismo varió. Se agrandó el punto. Tenemos el tamaño inicial, el tamaño final. Se ve entonces cómo se agrandó el punto. A esto se lo llama en gráfica ganancia de punto. El tamaño final del punto impreso siempre va a ser mayor al tamaño inicial del mismo en la forma impresora, ¿sí? Por lo que, si yo estoy con un porcentaje de punto, ese porcentaje de punto va a ser mayor al porcentaje de punto inicial, porque el punto se agrandó y la lineatura no, porque la lineatura, la distribución de esos puntos va a seguir siendo la misma. En una misma distribución aumentó, se agrandó el tamaño de punto. ¿Qué pasó? Aumentó el porcentaje de punto. Por ejemplo, de un 50% de punto inicial
pasó a ser un 60%. Entonces decimos que hubo una ganancia de punto del 10%. O sea, la resta entre los dos porcentajes me va a dar lo que es la ganancia de punto. Como dijimos, como estoy aumentando el porcentaje de punto, el valor tonal va a ser más oscuro. ¿Cuánto? 10%. Porque ahora podemos medir el valor tonal en porcentajes de punto. O sea, acá tenemos también, visto desde la trama, ¿no? Se ve un poco mejor. Si el valor deseado era de un 25% y el obtenido es de un 38%, ¿cuál va a ser la ganancia de punto? Y restemos 38% menos 25%, igual 13%. Bueno, hubo un 13% de ganancia de punto. Acá vemos en esta diapositiva, ¿sí?, cómo los valores comparativamente, si estos son los valores que se querían lograr y estos fueron los valores obtenidos, ven un punto del 50%, se agrandó prácticamente 10% más. Fíjense cómo cambia el tono de gris. Lo vemos acá arriba, ¿no?, con imágenes de tono continuo. Como el valor es más oscuro, el valor obtenido. Y esto ocurre siempre que se imprime. Y ahí ustedes tendrían razón en preguntarme, pero entonces, ¿cómo se hace para lograr que obtener los valores de color deseado? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Toda máquina impresora, entonces, produce ganancia de punto. Lo importante es saber qué ganancia de punto produce. Fíjense que acá la ganancia de punto no es siempre la misma para cualquier porcentaje inicial. Nosotros vemos esta línea recta representa lo que sería la impresión ideal. O sea, yo quiero imprimir 10%, tengo en la forma impresora un punto de 10%, me tendría que imprimir 10%. ¿Pero cuánto me imprime? 21%. ¿Qué ganancia de punto hubo? 11,1%. Me gusta jugar con el circulito. Por ejemplo, para el 40% en la impresión, ¿qué ganancia de punto hay? Hay 26,1%. Bastante. Bueno, esta es la curva real. La curva roja es lo que produce la máquina, lo que imprime la máquina por la ganancia de punto. Ahora, estos valores, si yo conozco en la máquina impresora la curva de ganancia de punto, dijimos que las tramas, ¿quiénes la producían? ¿Quiénes las elaboraban? Las elaboraban software, ¿sí? O sea, se hacen en forma digital. Entonces le podemos pedir, puede existir un programa que haga lo siguiente, y de hecho existe. Conocidos los valores de ganancia de puntos, entonces, cuando se van a realizar las tramas en la forma impresora, los puntos en ella se realizan con un porcentaje menor, o sea, puntos más chicos. Puntos más chicos que contrapongan a esta curva. De manera que cuando imprimimos y la máquina produce ganancia de puntos,
obtenga el valor correcto. O sea que al haber achicado los puntos en la forma impresora, logramos que al imprimir los porcentajes de puntos sean los correctos. A esta operación se la llama compensación por ganancia de puntos y se realiza en la generación de las formas impresoras. O sea, en qué etapa del proceso gráfico, si estuvieron estudiando como les pedimos, la etapa del proceso gráfico donde se realizan las formas impresoras es la etapa de preimpresión. Y esto se realiza para que después en el proceso de impresión los valores impresos sean los correctos. Acá tenemos entonces, ¿sí?, cómo la reducción del tamaño de los puntos, o sea, de los porcentajes de punto en la forma impresora, permite que los porcentajes en el impreso sean los ideales. Ok. Ahora, ¿cómo varían los porcentajes de punto respecto a algunas variables de impresión? Por ejemplo, la lineatura, ¿sí? En la lineatura, con lo que nos encontramos es que si imprimimos con mayor lineatura, los valores de ganancia de puntos son mayores. Fíjense que para 150 200 más o menos son iguales son 30%, pero en un 75 líneas por pulgadas, la ganancia es mucho menor, un 7,5%. Para un determinado, se calcula para el 50% de punto. ¿Sí? Entonces, una limitación que tienen las máquinas impresoras para imprimir con altas lineaturas tiene que ver con que el problema de la ganancia de puntos se me hace más importante. Sigamos. ¿Qué otro factor influye en la ganancia de puntos? Y el otro factor son los soportes. Pensemos en los papeles. ¿Qué pasa con los papeles absorbentes? ¿Sí? ¿Qué pasa con la tinta en los papeles absorbentes? Tiende a expandirse. O sea que un punto impreso en un papel muy absorbente se va a expandir más que en un papel menos absorbente. O sea, si los papeles son más absorbentes, a mayor absorbencia, ¿qué vamos a tener? Mayor ganancia. ¿Sí? Y a su vez vimos que a mayor lineatura, esto es lo que estaba en el gráfico anterior, tenemos mayor ganancia. Entonces, ¿cómo influye esto a la hora de imprimir? Bueno, cuando imprimimos y de las posibles lineaturas con las que puedo imprimir en distintos tipos de papeles. Bien, el tema es el siguiente. El papel de diario es muy absorbente. Si a su vez quisiéramos imprimir en una alta lineatura, no podríamos. Por lo tanto, los papeles de diarios se imprimen con bajas lineaturas, 65, 87 a 85 líneas por pulgada. En un papel obra, si un papel obra es para volantes, incluso algunos de los, podríamos hablar de los folletos de supermercados, las revistitas de supermercados vienen comúnmente en papel obra. Ahí las lineaturas intermedias, 100 a 133 líneas por pulgadas. Estábamos hablando en sistema de impresión offset. Esto después también vamos a ver que las lineaturas, los distintos sistemas tienen sus límites en cuanto a lineatura de impresión, lo vamos a ver en su momento.
Y en papel encapado, que es el menos absorbente, es donde vamos a lograr las mejores lineaturas. De 150 a 200 líneas por pulgada, 200 casi nunca se imprime, el estándar es 170, 175 líneas por pulgada, que es lo que habitualmente se imprime en los folletos de alta calidad. Bien, con este tema, entonces, cerrándolo, vemos las variables de la trama aplicables a un color o a varios colores, ¿no? Pensemos que la ganancia de punto va a producir también en la impresión a color una variación en el color. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, con esto cerramos y el próximo video vamos a ver variables y problemas específicos en la impresión a varios colores. Bueno, nos vemos en un ratito. Hasta luego.